Y continuamos con el desarrollo de la información y el análisis. En el día de ayer el INDEC dio a conocer el índice de desocupación para el cuarto trimestre del 2020 y con eso se conoció el número final con el que se cerró el año pasado. Por el impacto de la cuarentena creció el desempleo, llegó al 11% y alcanzó a 2.100.000 argentinos. Para hablar de los números oficiales, de los sectores más perjudicados y también de los escenarios posibles, le damos la bienvenida a un especialista en mercado laboral. Saludamos a Matías Guidine, quien confeccionó, un informe tras conocerse los datos oficiales que, decíamos recién, mostraron que el 2020 cerró con una desocupación del 11%. Lo saludamos a Matías. Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Sí, lo recibimos perfecto y lo decíamos recién, tras conocerse los datos oficiales, confeccionaron un informe analizando y desglosando un poco lo que es la cifra, el porcentaje, el número oficial. ¿Qué podemos decir de lo que se dio a conocer ayer, el cierre de año, en cuanto a la actividad económica y al índice de desempleo? Bueno, es un índice de desempleo que cierra el peor año para la desocupación o el trabajo en los últimos 16. El 11 es un 11%, que es una mejora contra el 11,7% que había sido el tercer trimestre, pero que si se lo compara con el mismo periodo del año 2019, que había sido 8,9%, son casi 2 puntos más de crecimiento, es casi un 23%, lo cual muestra una pequeña recuperación hacia fin de año. Estamos hablando del cuarto trimestre del año 2020, el dato del INDEC, pero que en perspectiva no deja de mostrar un año muy duro para el trabajo. Y también hay que recordar que ese número, que representa 1.400.000 desocupados, es el que mide el INDEC, y solamente el trabajo formal, que responde a la población económicamente activa. Es decir, si uno agrega todo lo que es el trabajo en negro que existe en Argentina, y es mucho, ese número es mucho más alto. Y por otro lado, este es un número que está calculado sobre la población económicamente activa, que es la gente que está en búsqueda laboral. Si uno tomara ese 11% y lo hace sobre el total de la población, estamos hablando casi de un número de 40% de desocupados, que es un valor tal vez que uno siente más cercano a la realidad del día a día que uno ve en la calle, ¿no? Este dato, de todas formas, es un dato que tiene mucha diferencia por sectores, ¿sí? Bien, ya vamos a estar con eso. Consultarle antes cuál ha sido el impacto real que tuvieron medidas como la doble indemnización y la suspensión de despidos. Bueno, digamos, eso ha ayudado a, de alguna forma, decorar este índice de desocupación o desempleo que osciló en el 2020 entre el 13, que fue el máximo 13,7, y el 11%. Por un lado, yo diría, no alcanzó a impedir salidas laborales que de una forma u otra se terminaron dando, ya sea porque las compañías o las empresas o los pequeños comercios no se pudieron sostener y tuvieron que bajar la persiana, o por otro tipo de herramienta para cerrar una relación laboral, como fueron los acuerdos que se hicieron, o salidas voluntarias o acuerdos que se hicieron. Creo que no sirvió para detener la pérdida laboral, y mucho menos sirvió para aquellos sectores que fueron pocos, pero que de alguna manera pudieron recuperarse, incentivarlos para generar empleo, obviamente porque el marco que define para vincular laboralmente a un trabajador, digamos, es poco auspicioso. Entonces, no sirvió para detener la salida y mucho menos para incentivar a aquellos que eventualmente podrían tomar gente, ¿no? Bien, y hablando ahora de sectores a los que les fue un poco mejor, la consulta sobre los rubros, ¿cuáles fueron los más afectados por la pandemia y qué sectores mostraron crecimiento? Bueno, los sectores que mostraron crecimiento son fundamentalmente, yo diría dos, que es tecnologías de la información, con todas sus variantes. Tiene que ver mucho también con el comercio electrónico, la logística asociada a lo que es la última milla, ¿no? Todo este auge de venta a través de Internet obviamente se tradujo en el negocio y en demanda de empleo. Después el sector de la salud, ya sea con laboratorios, pero también con servicios. Ustedes saben que, por ejemplo, en Argentina faltan por año 50.000 enfermeros, es una profesión donde hay pleno empleo.
por debajo de esos dos sectores, que fueron los grandes ganadores, yo ubicaría a compañías, servicios de tecnología asociados a las finanzas, lo que se llama fintech, o también asociado al campo, lo que se llama agrotech o agtech, y bueno, y también la industria agropecuaria de alguna manera se sostuvo. Los sectores más castigados, bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con la gastronomía, la hotelería, el entretenimiento, las aerolíneas comerciales, el comercio minorista en general, los servicios, donde además de la destrucción de empleo por caída económica, hay también, y esto es mucho más de fondo y mucho más preocupante, un cambio en el modelo de negocio asociado a las nuevas conductas y hábitos que ha generado la cuarentena, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso, Matías? Y bueno, que por ejemplo uno habla de aerolíneas comerciales, cuyo uno de los ingresos más importantes eran los viajes de negocios. Hoy las empresas se han dado cuenta que hay otra forma que es, diría, casi igual de eficiente y ahorra muchos costos, que son hacer reuniones virtuales, digamos, lo que tiene que ver con un cine, digamos, obviamente que la experiencia en un cine es única, pero también hemos descubierto que hay otra forma de disfrutar de películas a través de otros dispositivos, la venta minorista, de vuelta, siempre va a haber gente que le guste ir a recorrer una tienda, a tocar el producto, pero también nos dimos cuenta que podemos comprar cosas de manera online y de manera muy rápida, correcta, al mismo costo. Es decir, en esos sectores hay un problema más profundo porque seguramente haya una recuperación, pero no volveremos al mismo lugar y ahí hay, digamos, puestos de trabajo que no se van a volver a cubrir, ¿no? Sí, pensaba también en los gimnasios, ¿no? En las clases online, la posibilidad de descargarla y no necesariamente concurrir al lugar. Vamos a ver si eso llegó para quedarse. Claro, han sufrido algunas actividades, muchas modificaciones. Por último, y para cerrar, Telediario tiene una editorial bien federal, consultarle cuáles han sido las regiones más afectadas por el desempleo en el año 2020. Bueno, si vamos a los números oficiales del INDEC, hoy tenemos picos muy grandes en Gran Rosario, Gran Córdoba, provincia de Buenos Aires, que están aproximadamente, yo diría, entre un 13 y un 14%, Río Grande y Ushuaia, cerca también del 13%, que están por arriba del promedio nacional. Bien. Igual de relevante, te diría, además de las regiones, el tema de los segmentos etarios. Hoy, las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, la desocupación del INDEC, que es la formal, es el 26%. Es decir, una de cada 4 mujeres jóvenes hoy no tienen empleo. En los hombres es un poco menos, es un 19, un 20. Y interesante también ver cómo acá también se da esta brecha de género que muchas veces se habla. Hoy en las mujeres hay menos posibilidades de trabajo que en los hombres. Bien, Matías Guidini, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Ha sido muy amable. Saludos para todos, hasta luego. Hasta cualquier momento. Chao.